Hola, buenos días. Aquí estoy nuevamente para hablarles un poco más de mi vida. No es que sienta que ya voy a morirme y que quiero dejar un legado. Bueno, en cierto modo así es también, ¿verdad? Quiero que alguien que logre ver estos videos míos, una vez que yo esté muerto, pues sí, de algo les sirva. ¿Ah? A veces uno vive de experiencias ajenas. Y entonces, yo quiero compartir un poco con ustedes mi experiencia, ¿verdad? Mi experiencia de vida. Uno no es muy dado a contar sus cosas, pero a veces es necesario y la verdad uno no tiene ni idea de todo lo que podemos ayudar a otras personas hablando de nuestros problemas y de cómo hemos ido poco a poco en la vida superando esos problemas. ¿Va? A veces eso es lo más importante. Bueno, ¿de qué problemas les voy a hablar? Del problema mío ocasionado a través del licor. De mi manera ingobernable, podríamos decir, de cómo yo bebía guaro hace años, cuando todavía estaba chavalo. Eh, uno, uno no tiene idea en qué se mete cuando comienza a beber guaro. Esa es la verdad. Uno cree que puede dominarlo, que todo está bajo control. Y entonces comenzamos a beber guaro para sentirnos bien ante los demás. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros amigos beben guaro. Y yo no quiero quedarme atrás. Entonces yo también comienzo a echarme mis traguitos. Con la diferencia de que no todos los que beben guaro se comportan de la misma manera. La mayoría, gracias a Dios, pues toman guaro y dicen hasta aquí y se van para su casa y todo en paz. Pero hay otros que se les hace difícil decir hasta aquí y siguen bebiendo guaro, aun sabiendo que ya no hay razón para seguir bebiendo guaro. Sin embargo, sienten en su vida de que no pueden parar y que tienen que beber y beber y beber y beber a como dé lugar, a como sea, y mientras tengan a la mano, al alcance, un trago de guaro, se echan ese trago de guaro, aunque sepan que ya no deben tomar más. Y desgraciadamente ese era mi caso, ¿verdad? Yo comenzaba a beber guaro, sabía a qué hora empezaba a beber guaro, pero no sabía a qué hora iba a terminar de beber guaro. No lo sabía. Y, y en ocasiones, bebiendo guaro así, de esa forma descontrolada, llegué a realizar cosas totalmente vergonzosas, ¿verdad? Hechos que no puedo decir aquí porque este video puede llegar a manos incluso de muchachitos, ¿verdad? Que jamás han bebido guaro, que están apenas empezando a crecer y que no vamos a adelantarle el rollo de la vida que pueden enfrentarse el día de mañana. Pero sí, el guaro nos lleva a hacer cosas verdaderamente vergonzosas que después que pasa la reacción del guaro uno dice, qué horrible, ¿cómo pude realizar eso? Yo normalmente no soy así, jamás debí de haber actuado de esa forma. Y la gente que se dio cuenta de lo que hicimos, nos visita después de la borrachera y nos pregunta, nos dice, ¿qué te pasó? Silvio, en mi caso personal, Silvio, ¿qué hiciste? Vos no sos así, madre, te portás, qué horrible, man, desbarataste la fiesta.
te paseaste en todo. Y uno escucha aquello y no da crédito a lo que le están diciendo que uno hizo. Yo no aceptaba hacer las cosas que me dijeron que había hecho. Después me di cuenta que había otros borrachos iguales a mí, que le pasaba lo mismo y comprendí que eso se llaman lagunas mentales. ¿Quiénes tienen las lagunas mentales? Y ahí, no todos los borrachos tienen lagunas mentales. Muy pocos borrachos la tienen. Yo era de los que tenía lagunas mentales. Y la gente que nunca había tenido lagunas mentales, porque no tenían el problema del guaro que yo tenía, me decían, yo no te creo que no te acordés de lo que hiciste. Y la verdad es que yo no me acordaba. Pero cuando no bebía guaro, cuando estaba sobrio y volvía para atrás la película de lo que me contaban, que decía, incluso llegaba a sentir vergüenza de mí mismo. Y yo decía, esto no puede estarme ocurriendo, esto no puede pasar, yo voy a cambiar. Voy a dejar de beber guaro. Después supe que era imposible dejar de beber guaro, porque el guaro ya me atraía, me poseía. El guaro era una fuerza que gobernaba mi vida. Entonces dije, ok, no puedo dejar de beber guaro, voy a cambiar mi manera de beber guaro. Y trataba de no beber de esta marca, probaba de otra. A veces pensé que era el lugar, que era el medio. Y entonces comencé a beber guaro por otros lados. Después que no era el medio, que podían haber sido mis amigos. Una situación terrible que pasó. Y entonces comencé a jugar, a cambiar mi manera de ser, mi forma de beber guaro, pero los resultados siempre eran iguales. Desastrosos, vergonzosos, terribles. Hasta que luego de tantos intentos de cambios, de dejar de beber guaro y saber que no podía lograrlo, y ahí terminé por decir que era un borracho. Que era un borracho y que no me importaba lo que la gente dijera, porque y así era yo. Y ese era mi defecto. ¿Y qué? ¿Y qué? Y cuando uno llega a decir, ¿y qué? No me importa lo que dice la gente, uno está cayendo como en un hoyo terrible, ¿verdad? Uno va cayendo como en un pozo del cual es imposible salir y cambiar nuestra manera de ser. A veces si uno tiene una novia, estoy hablando de mí cuando yo era joven y tenía no una, sino dos, tres novias, y ahí todas terminaban dejándote porque era horrible estar con un borracho de mi categoría. Porque no solamente yo entraba en vergüenza después de una borrachera fuerte, sino que y ahí la gente que andaba conmigo también se avergonzaba y a veces me decían, no más, yo con vos no puedo beber guaro, vos sos encabe, vos sos terrible, te comenzás a beber guaro y después, no más. Y los mismos amigos de borrachera lo van haciendo a uno a un lado, ¿verdad? Porque no quieren estar con un hombre o con una mujer, ¿verdad? Que los mete en vergüenza en ciertos lugares y entonces te apartan tus amigos y así como te apartan tus amigos, te aparta también tu familia. Tus seres queridos se van haciendo a un lado, pues, nadie quiere andar con un borracho de la categoría del calibre que uno es, que uno bebe guaro. Y uno se vuelve irresponsable. Si estás trabajando, te corren de los trabajos. Si estás estudiando, sos un mal estudiante. Es terrible, ¿verdad? Si uno está casado, sos un mal esposo, sos un mal padre. El guaro va destruyendo todos los ámbitos de nuestra vida donde nosotros realmente nos movemos. Bueno, ya les digo, llega un momento en que uno está totalmente desesperado, que no hayamos qué hacer y creemos que hasta ahí llegamos, ¿verdad?
y que vamos a morir, sí, eso sí, con las botas puestas, bebiendo guaro. Y nos echamos a la calle. Y de ahí que comenzamos a ver en las aceras a borrachos que están ahí amaneciendo, cobijados con periódicos viejos, en los basureros, en los caños, en la cuneta y cosas así, ¿verdad? Que uno va caminando en la mañana en su trabajo, te los encontrás y ahí pasa lo más de larguito que puede de ellos, porque es una hediondez terrible, ¿verdad? La del borracho. Más los que no tienen casa, ¿verdad? Totalmente. Porque eso, sí, ahí se bañan en la fuente de los parques, hacen sus necesidades en cualquier esquina de la ciudad. Es horrible, es horrible. Bueno, cuando uno está en una situación así, solamente, eh, yo no sé, tiene que haber un poder superior, un Dios, no sé qué cosa, algo tiene que existir dentro de uno mismo que lo agarre y lo levante de donde está y que le diga, más de cambiar. Y a partir de ahí uno siente que realmente debe de dejar la bebida y, y buscar algo distinto para actuar. Pero hay una fuerza, digámoslo así, que te impulsa a querer ser distinto, porque uno mismo ya no pudo y todos los intentos que hicimos fueron vanos. Y cuando esa fuerza invisible nos toca y nos hace cambiar, y tenemos la suerte de llegar a un grupo de alcohólicos anónimos, entonces nuestra vida se abre a una situación distinta. Una vez en Alcohólicos Anónimos llegamos a comprender que el problema que teníamos, el problema que yo tenía, era una enfermedad llamada alcoholismo. Y ahí reconozco que el alcoholismo pues es realmente una enfermedad. No todos los borrachos sufren alcoholismo, no todo el que bebe guaro tiene que ser un alcohólico. Es algo muy especial, pero no voy a hablar sobre eso ahorita. En otro momento voy a explicar qué cosa es en sí ser alcohólico, las consecuencias de ser alcohólico. En este momento no quiero adentrarme en eso. Quiero adentrarme en que llegamos a Alcohólicos Anónimos, reconocemos que padecemos de una enfermedad, admitimos que una vez que comenzábamos a beber guaro, éramos impotentes a dejar de beber guaro, que el guaro dominaba nuestras vidas. Y a partir de ahí, a partir de cuando yo, Silvio, reconozco que soy alcohólico y que el guaro domina mi vida, yo tengo dos acciones a seguir. Dos acciones que son impostergables, digámoslo así. Una, tengo que dejar de beber guaro de manera definitiva y tajante. Tajante quiero decir, no es que voy a dejar de beber guaro poquito a poco. Antes me tomaba una botella, ahora voy a beber media botella y después un cuarto de botella y después un traguito y después medio traguito. No, así no es. Es hasta aquí. Ya no más guaro y no vuelvo a beber guaro. Esa es mi primera acción, la primera actitud de vida positiva que yo, Silvio, debo de adoptar. Esa es la primera, pero hay una segunda actitud de vida que debo de adoptar y es entrar en un proceso de recuperación. Y desgraciadamente lo he vivido, lo he visto, muchos alcohólicos anónimos que llegan a los grupos dejan de beber guaro. Tenemos esa fuerza invisible que nos saca de donde estábamos metidos y dejamos de beber guaro. Ese es el primer paso de Alcohólicos Anónimos, admitir nuestra derrota. Pero ese primer paso te manda a un segundo paso, que es el proceso de la recuperación. Y ese proceso de la recuperación del alcoholismo, eso sí ya no es tan fácil. Se trata de dejar toda
cambia nuestra actitud de vida de cuando bebíamos guaro, de cuando yo bebía guaro, y tratar de ser un hombre o tratar de ser una mujer, si fuera mujer, totalmente distinta de lo que era cuando ingería licor. Es decir, si antes era un hombre intolerante, que yo no dejaba hablar a nadie, solo yo quería hablar, bueno, pues ahora que dejo de beber guaro, que ya no voy a seguir tomando, voy a empezar a escuchar a los demás. Ahí empieza el proceso de recuperación. Ahí empieza uno a practicar más allá del primer paso de Alcohólicos Anónimos. El primer paso dice, admitimos nuestra impotencia ante el licor y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, es decir, una vida vergonzosa. Ya superé eso. Ahora quiero vivir los otros pasos de Alcohólicos Anónimos, es decir, quiero entrar en el proceso de recuperación de mi vida pasada, recuperar mi vida de antes de que yo empezara a beber guaro. Y entonces hoy voy a empezar a escuchar a los demás. Hoy voy a empezar a respetar el criterio de los otros. Y eso es difícil, esa es otra cosa, esos son otros 100 pesos. Dejar de beber guaro es una cosa, pero, y ahí está el asunto, comenzar a ser responsable con mis obligaciones de padre, de trabajador, de estudiante, esa es otra cosa. Hay gente que deja de beber guaro y es un infierno dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren dejar sus defectos de carácter, no quieren cambiar su forma de vida. A esos, en Alcohólicos Anónimos, muchas veces las personas dentro de que ya tienen muchos años y que realmente han cambiado su manera de ser, lo señalan como borrachos en seco. Es decir, no ingieren, estamos claros de eso, ya no se volvieron a tomar una copa, pero siguen comportándose como cuando andaban bebiendo guaro. Y cuando uno quiere cambiar, y vamos a entrar ahí a ese caso, cuando uno quiere cambiar su manera de ser y quiere ser más dócil, quiere ser un hombre responsable, quiere recuperar el sano juicio que habíamos perdido cuando bebíamos guaro, y uno trata de ser diferente de lo que éramos, ahí el asunto no es tan fácil. No es tan fácil porque cambiar esos defectos de carácter, pues no es comida de hocicón, como dice uno, ¿verdad? Y se necesita despojarnos de un montón de cosas. Dentro de ellas es empezar a reconocer que solo no podemos. Es muy importante eso. Solito yo no puedo cambiar mis defectos de carácter. Tengo que dejarme llevar por otros. Tengo que dejar que otros moldeen mi cuerpo, me ayuden a encontrar una personalidad distinta. Porque durante mi periodo de borrachera, que pudieron haber sido muchos años de borrachera, realmente todo lo que yo era antes de empezar a beber guaro se perdió, se apagó, desapareció de mi vida y tengo que recuperarlo y no puedo hacerlo solo. Ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque tengo que admitir ante los demás que yo solo no soy capaz. Y a veces eso se encuentra con una traba terrible. En primer lugar, el ego. El reconocer ante otros, ahora que yo no bebo guaro, que soy incapaz de poder conducir mi vida de una manera distinta ya sin beber guaro. Y entonces mi ego me impide avanzar más allá del primer paso de Alcohólicos Anónimos.
Y si no quiero hablar con nadie, entonces debo de reconocer que exista alguna fuerza invisible que me ayude a avanzar en eso. El segundo paso de Alcohólicos Anónimos dice que en última instancia creamos, ¿verdad? Tengamos fe en un poder superior a nosotros mismos que pueda más o menos conducirnos a una nueva vida. Pero el simple hecho de comenzar a creer en un poder superior, de pedir ayuda a alguien, y de ahí pues ya eso es un paso muy importante, pero muy difícil para darlo cuando uno es demasiado egoísta, cuando uno quiere decir ante los demás, yo soy capaz de todo, ya dejé de beber guaro, lo demás yo lo puedo hacer por mí mismo. Y entonces hay muchos que se quedan ahí en ese primer paso y no avanzan. Y pueden pasar años dentro de Alcohólicos Anónimos y no hicieron más que el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos tiene 12 pasos, ni siquiera llegaron al segundo. El segundo es ese, dejar creer que alguien puede ayudarme a cambiar mi manera de ser, mi forma de comportarme. Y entonces yo debo de empezar a creer en la ayuda exterior que puedan brindarme para que yo sea realmente distinto, diferente. Pero sí debo de tener la necesidad de cambio, ir más allá del simple hecho de dejar de beber guaro. Eso es recuperar el sano juicio, eso es dar oportunidad a otros para que otros realmente surjan. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a permitir darle cabida a los demás en mi vida, ¿verdad? Yo voy a seguir siendo el borracho que era, aunque ya no tome guaro, borracho en seco que decimos. Bueno, ese proceso de recuperación que iniciamos ya en el segundo paso va a ser motivo de otro video, ¿eh? No voy a extenderme en eso, pero sí es importante que reconozcamos ahorita de que no todos los borrachos, por el simple hecho de beber guaro, son iguales, ¿verdad? Hay unos borrachos que pueden controlar su manera de beber guaro. Hay otros que toman guaro pero nunca llegan a emborracharse. Y hay otros borrachos como yo que no podíamos parar una vez que comenzábamos a beber y que nos íbamos destruyendo poco a poco. Alcohólicos Anónimos es una puerta maravillosa que existe en muchos países del mundo y que mantiene sus puertas abiertas para el que quiere dejar de beber guaro. Ese es el primer paso. El segundo paso, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta llegar al paso 12 de Alcohólicos Anónimos, te va a regalar una vida maravillosa del cual nosotros después vamos a sentir sus beneficios. Y después vamos a hablar de eso también. Muchas gracias.